buen día para todos. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Antes de estar revisando el pasaje bíblico que vamos a estar mirando esta mañana, quiero recordarles que estamos haciendo una exposición temática sobre la oración. Hoy vamos a seguir y a continuar. Con el tema de la oración, no sin antes, recordar que el Señor ha permitido los calendarios para organizar, para planear. El Señor a través del tiempo y de la historia ha permitido que el hombre también se organice bajo tradiciones y costumbres en las que muchos veníamos. Siempre se decía que este nuevo año era el año de muchas cosas, y llegaba el otro año y otra vez era el mismo deseo, ¿cierto? Pero quiero decirles en esta mañana algo, y es que ojalá el deseo y la esperanza, como dice Pablo a los Efesios, sea la misma de todos los hijos de Dios. Siempre tener puesta la mirada en Cristo, la esperanza que es Cristo en nuestra vida. Ese es el mayor deseo y el mayor ánimo que todo hijo de Dios, que todo aquel que le ha conocido debe tener en su vida. Que todos los días la gracia, el favor y la misericordia de Dios y la salvación a través de Cristo llegue a nuestros corazones y a los corazones de aquellos por los cuales nosotros también anhelamos que conozcan a ese Dios que nos ha salvado. Quiero invitarlos a que abra la Escritura en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8, vamos a estar leyendo en esta mañana. Vamos a leer y posteriormente presentamos este tiempo delante del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Permítame, vamos a orar y presentar este tiempo delante del Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, tú que eres poderoso, tú que eres bondadoso, misericordioso, soberano, tú que eres el único y verdadero Dios. Hoy venimos ante ti, Señor, para honrar tu santo nombre, para glorificarte, para exaltarte. Venimos ante ti reunidos como iglesia para celebrar, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ese amor que demostraste a través de tu Hijo, esa misericordia y esa bondad que nos demostraste a través de tu Hijo, Señor. Gracias hoy porque a través de ello nos permites tener un entendimiento de lo que hoy como iglesia celebramos. Permítenos adorarte también en este tiempo, que nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra vida esté enteramente dispuesta para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, ser oidores, pero también hacedores. Instrúyenos, enséñanos, edifícanos, exhórtanos a través de lo que la Escritura
tiene para cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo dándonos luz. En lo personal, pido que me ayudes, Señor. Que sea mi vida un instrumento para que tu palabra sea expuesta y respaldada. Tu palabra, Señor. Haz de mí, Señor, un instrumento útil en tus manos. Y que de mi boca salgan palabras, Señor, que solo tú deseas y permitas para la edificación de la iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Le invito a que tome asiento. Como bien, llevamos 3 domingos con la enseñanza sobre el tema de la oración. Hemos visto algunas cosas importantes a través de la enseñanza, como las características de la oración, lo que es la oración. Hemos visto cómo presentar la oración ante Dios. Hace 8 días, a través de la enseñanza por medio del pastor Dani, aprendíamos que la oración la presentábamos a través de Cristo, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, la oración al Padre, por medio del Espíritu Santo, en su poder. Pero también aprendíamos que la oración se somete a la voluntad de Dios, ¿cierto? Aprendíamos que la oración es aquello que nosotros debemos entender que es sometida a la voluntad de Dios, su buena voluntad sobre nuestra vida. Hoy vamos a estar mirando un tema muy importante, y antes de dar el título quiero decirles que es algo que el creyente y tenemos que reconocer y ser sinceros. Algo que el creyente, por así decirlo, ha dejado de un lado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Solo cada uno sabe la respuesta, pero creería que por los afanes de este mundo, creería que porque anhelamos otras cosas, porque aún debemos reconocer que hemos puesto cosas por encima de Dios. Y hoy pedimos perdón a Dios y reconocemos que hemos sido negligentes en este medio de gracia que el Señor ha dejado para aquellos que han sido regenerados, para aquellos que han sido llamados y justificados. Hoy vamos a estar mirando el tema de la oración privada, y como título le he puesto en esta mañana: la oración, un deleite para el creyente. La oración privada, un deleite para el creyente. Y antes de abordar algunos puntos principales acerca de la oración privada, como medio de gracia de Dios que ha dejado para el creyente, la cual esa oración debe ser un tiempo de gozo, de deleite, quiero que miremos un punto muy importante a la luz de la Escritura. Y este punto es tan importante que debemos tenerlo en cuenta, porque debemos saber, aprender para quién es extendido el privilegio de la comunión como fruto de la regeneración. Para quién es extendido el privilegio de la comunión como fruto de la regeneración. Y quiero invitarlo, antes de que sigamos tocando el pasaje base que vamos a estar revisando hoy, pero quiero invitarlo antes a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y es un versículo muy conocido. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un pasaje muy conocido, ¿cierto? Todos creo que en algún momento lo hemos hablado, dicho o lo hemos escuchado, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el contexto de lo que el Señor Jesús viene hablando en este pasaje, Él hace un llamado al arrepentimiento a todos aquellos ciudadanos
válgame la redundancia, de las ciudades que estaban en Galilea. Y él hace un llamado a aquellos ciudadanos que habían sido increpados por el mismo Señor Jesús. Pero les hace una invitación a todos para que vengan a Él. Él mismo les hace una invitación a todos aquellos ciudadanos para que se arrepientan, pero les dice que vengan a Él y encuentren reposo y consuelo, ¿cierto? Él les hace esa invitación para que vengan a Él y encuentren reposo y consuelo. Ahora, surge una pregunta. ¿Esta invitación es a todos? O sea, a todos los que estaban ahí en el pasaje, es claro, pero ¿es extendida a todos, a todos, a todos, a todos? Claro que sí, claro que sí. Todos los seres humanos están cansados, trabajados y llevan una carga muy pesada. ¿Y cuál es esa carga? El pecado. El pecado. La invitación es para todos. El Señor Jesús hace la invitación y dice: vengan a mí, yo los haré descansar. Están trabajados, están cargados, yo los haré descansar. Pero hay que dejar algo bien claro: todos los seres humanos están trabajados y están cargados por la carga ¿de qué? Del pecado. Entonces es una invitación para todos, ¿cierto? Y es a eso a lo que se refiere el Señor Jesús, y es a eso a lo que se refiere la Escritura aquí. Una carga muy pesada es, o hace referencia aquí en este punto, es una carga que lleva un barco grande o un animal que ejerce este trabajo de carga, ¿cierto? De llevar una carga. Y esta carga en el hombre es y ha sido siempre ¿cuál? El pecado, ¿cierto? ¿Desde cuándo? Desde la caída del hombre en el huerto. Ahora surge otra pregunta. Note que la primera pregunta fue: ¿es una invitación para todos? Claro que sí. Pero surge otra pregunta: ¿y todos tienen el beneficio de descansar en Cristo? La primera pregunta: ¿es una invitación para todos? Claro que sí. Pero la segunda pregunta es: ¿y todos tienen el beneficio de descansar en Cristo? Claro que no. Si miramos bien los versículos posteriores, nos daremos cuenta de algo que es importante y nos va a llevar a entender un poco sobre quiénes tienen el derecho al descanso en Cristo y de qué manera podemos encontrar en Cristo ese reposo. Miremos más adelante el versículo 29 y el versículo 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquí encontramos algo clave en este pasaje, y es que la invitación es para todos, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Pero no todos, óigame bien, mi querido amigo, amiga y hermano, no todos están dispuestos a llevar o a tomar la responsabilidad de llevar el yugo de Cristo. No todos. La invitación es para todos, pero no todos están dispuestos a tomar, a llevar la responsabilidad de llevar el yugo de Cristo. Por lo tanto, el pasaje nos lleva a entender que lo que Jesús quería decirles a sus oyentes es que quien estuviera dispuesto a llevar su yugo hallaría descanso para su alma y su vida. Pero bueno, surge otra pregunta. Antes de entrar, vuelvo y le digo al pasaje base, porque esto nos va a llevar un poco allá. ¿Cuál es el yugo y cuál es la carga ligera de Cristo? Yo quiero invitarlo a que miremos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 3. Y antes de que lo leamos, quiero decirle que, o si alguien sabe, recordarle que la palabra yugo es unión, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús habla de llevar su yugo, ¿qué está diciendo? ¿De estar unidos a quién? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 3, dice: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios,
y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, a Dios, perdón, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Note que el Señor Jesús, hay dos cosas importantes ahí, de lo que está hablando Juan, y de lo que Dios a través de Juan nos quiere decir. El que cree es nacido de Dios. ¿El que cree en quién? En Cristo. Y el que cree, ¿cierto? El Señor lo ha llamado y Él ha asumido la responsabilidad de llevar su yugo, de estar en unión con Él. Pero al estar en unión con Él, entiende que si lo ama, guarda y entiende que sus mandamientos no son gravosos. Entonces volvamos otra vez a lo que estábamos mirando. El hombre que está cansado, trabajado, cargado, y el Señor le hace la invitación de que venga a Él, es una invitación para todos, pero no todos han sido llamados o escogidos, y no todos asumen la responsabilidad de tener la unión con Cristo, porque piensan que sus mandatos son gravosos. Pero para el que es nacido de Dios, sus mandatos no son gravosos. O sea, es una carga más ligera, entre comillas, ligera, como lo decía el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que acabamos de revisar con la oración privada? Primero, quiero decirle, solo los que han creído en Cristo y han sido unidos a Él por la fe son los que encuentran reposo y descanso por su carga tan pesada y su trabajo tan pesado. Solo los que han creído en Cristo por la fe encuentran reposo en Cristo y encuentran descanso. Y lo segundo es que cuando creemos y hemos sido regenerados por la obra de Cristo, encontramos beneficios que no solo son para el que solo son para el creyente. Cuando hemos sido regenerados por la obra de Cristo, encontramos beneficios que no todo el mundo tiene y son solo para el creyente. Y son esos medios de gracia que podemos vivenciar en la comunión con Dios. Solo el creyente puede tener los beneficios de vivenciar una comunión con Dios a través de Cristo. Solo el creyente puede tener esos beneficios por su regeneración. Por lo tanto, vamos a volver a nuestro pasaje base y vamos a mirar un poco de su contexto, ¿cierto? Mateo capítulo 6, ¿cierto? Pero recordemos, y quiero que entremos a mirar algo para poder entender un poco el contexto. Es que en el pasaje a quien el Señor Jesús estaba hablando, es a discípulos, es a personas que habían creído en Él. Cuando miramos Mateo capítulo 6, que muchos, desde el capítulo 5 al capítulo 7, que es el Sermón del Monte, muchos lo llaman la carta magna, ¿cierto? El Señor Jesús estaba hablando o estaba exponiendo a creyentes. Por más que de pronto en su audiencia hubiese alguien que no había creído en Él, directamente el mensaje estaba siendo elevado a los creyentes. Quiero que miremos Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus. Entonces podemos, y si usted desea mirar en el capítulo 4, va a encontrar que los que habían creído en él le seguían. En el capítulo 4 también. Entonces vamos a encontrar que cuando el Señor Jesús se sienta a enseñar, allí en el Sermón del Monte, le estaba hablando a personas que habían creído en Él. Por lo tanto, cuando llega al capítulo 6, o cuando llega a la parte de enseñar sobre la oración,
le estaba hablando a personas que tenían el beneficio, como lo acabamos de ver, el beneficio de poder venir a Él, descansar, porque estaban cargados y trabajados. Tenían ese beneficio, porque habían creído en Él. Ahora, partiendo de confirmar esto en el contexto histórico sobre a quién iba dirigido el discurso del Sermón del Monte, es bueno corroborar que sus oyentes, vuelvo y reitero, eran personas que habían creído, Y hay dos cosas o tres cosas importantes que quiero dejar por claro aquí en esta mañana. Y es que cuando Jesús está hablando en el capítulo 6, en el versículo, los versículos base que hoy estamos enseñando, Él deja por sentado tres grupos de personas. Vamos a ver el primero. Los hipócritas, versículo 1. ¿Qué dice Mateo 6, versículo 1? No, sino versículo 5, perdón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese grupo número 1 al cual hace referencia el Señor Jesús cuando está enseñando sobre la oración es a los hipócritas. ¿Y quiénes eran los hipócritas? Bueno, el Señor se refería así a ¿quién? A los fariseos, quienes pensaban que por hacer obras para ser vistos por los hombres tenían aceptación de Dios. Miremos Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús, cuando está enseñando sobre el tema de la oración ahí en Mateo 6, vuelvo y digo y reitero que hace referencia a un primer grupo de personas y son esas personas que son hipócritas, ¿cierto? Hipócritas, porque bien lo dijo, como más adelante lo vemos en Marcos, bien lo profetizó Isaías, que de labios hacen honra a Dios, pero su corazón ¿qué? Está lejos de Dios. Ahora, hoy podemos ver muchos que elevan plegarias al Señor, muchos en donde sus vidas no dan frutos dignos de arrepentimiento. Y es triste, mi querido amigo, amiga y hermano, es triste ver cómo hoy muchos dicen creer en el Señor. Es triste ver cómo muchos dicen que son discípulos y seguidores de Cristo, pero sus labios no son más que oraciones vacías y sus corazones no son más que nido de pecado. Es triste ver hoy como muchos o muchas personas creen que por asistir a una iglesia o creen que por hincar sus rodillas elevando plegarias, vuelvo y reitero, plegarias vacías, piensan que están adorando y piensan que están honrando el nombre de Dios. El Señor Jesús se refería aquí en este pasaje a esos que son hipócritas y eran los fariseos. Hacían obras y elevaban plegarias en público para mostrar esto ante los hombres. Y hay una buena pregunta aquí: ¿los tiempos habrán cambiado en cuanto a eso? ¿En cuántas esquinas, en cuántos lugares encontramos hombres que levantan plegarias, pero sus vidas son oscuras? Sus vidas están en las tinieblas. La luz de Cristo no ha llegado a sus corazones. Sus labios creen que honran a Dios, pero sus corazones son guarida de Satanás. ¿Cuánto podemos ver hoy en día de este tipo de personas? El segundo grupo al cual el Señor hace referencia en el pasaje es a los gentiles. Y esto lo podemos ver en el versículo 7. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno,
Por su título se refería a aquellos que no hacían parte del pueblo judío, ¿cierto? Esos eran los gentiles, los que no hacían parte del pueblo judío. ¿Y quiénes eran el pueblo judío? Los israelitas, la nación que Dios había escogido, ¿cierto? Ahora, recordemos que Israel o la nación judía tenía ese privilegio de ser llamado el pueblo de Dios. Y los gentiles eran aquellos que no estaban dentro del pueblo. ¿Cómo podemos hoy hacer un paralelismo con esos gentiles? Bueno, fácilmente hoy podemos identificarlos y son aquellos que no han creído en Dios. Son aquellos que no han creído en Cristo. Son aquellos que no han aceptado el llamado de Dios, bueno, o no han sido llamados para salvación. Y el tercer grupo que hace referencia aquí el Señor es a los creyentes. Versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en... Note las palabras que usa el Señor Jesús. Le dice al creyente: mas tú cuando ores, ¿cierto? Hay una práctica que el creyente debe tener, y es la oración. Pero antes de mirar unas características de esa oración privada, note que el Señor Jesús hace referencia en cuanto a la oración del creyente y dice: entra en tu aposento y ora ¿a quién? A tu Padre. Ora a tu Padre. Solo un hijo puede llamar padre a su, válgame la redundancia, a su padre. Solo un hijo puede llamar padre a su padre. O aquí alguno de nosotros que es hijo puede ir donde el vecino y decirle papá. Ninguno. Si el ejemplo es claro y aunque sea muy vago. Pero los que hemos sido adoptados por lo que ha hecho Cristo en nosotros en la cruz y hemos creído en Cristo, tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios y llamarle Padre. ¿Y solo a través de quién? Del Hijo. Solo los creyentes pueden llamarle Padre a Dios. Proverbios 15 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Ahora, confirmando a través de lo que la Escritura nos está enseñando sobre si los ruegos individuales y privados de un creyente son mandados y escuchados por Dios, y en qué forma, quiero que miremos estos siguientes 3 puntos. El primer punto es el contexto de la oración privada. Bueno, realmente ese es un punto general que lo he dividido en 3, perdóneme, y le he puesto el contexto de la oración privada. Y el primero es saber qué se debe hacer en un lugar de quietud. Saber que la oración privada se debe hacer en un lugar de quietud. En el versículo 6, cuando lo miramos, nos muestra que el creyente cuando ora lo debe hacer en privado y debe ejercer las condiciones que el Señor Jesús le está indicando en la Escritura. ¿Y cuáles son las condiciones? Cuando tú ores, entra ¿en qué? En tu aposento y cerrada ¿qué? La puerta. Note cómo el Señor está marcando como primera medida un lugar. Note cómo el Señor, cuando da la indicación, el mandato de orar privadamente, ¿cierto? Él está enmarcando, lo primero que enmarca es un lugar. Entra en tu aposento. Ahora, es curioso que aquí la palabra
aposento en su uso hace referencia a una despensa, a un lugar de almacenamiento, a un lugar subterráneo, o también hace referencia a un lugar o espacio de jubilación. Cuando las personas se jubilan, ¿cuál es el pensamiento de las personas que se jubilan o se pensionan? Bueno, si de pronto usted no lo ha escuchado o no lo ha tenido en mente, ¿cuántos no piensan, cuando me jubile voy a comprar un terrenito por allá lejos de la ciudad y una gallinita, unos tomaticos, una cebollita y lejos? Se refiere a un lugar privado cuando el Señor habla aquí de aposento. Note que el Señor lo que está enmarcando, vuelvo y digo, es un lugar. El Señor enmarca un lugar, y un lugar que sea privado. Mi hermano, usted y yo que hemos sido regenerados, y querido amigo, en esta mañana le invito a que pueda tener ese provecho y ese beneficio de la comunión con Dios. Si usted, su vida, si su corazón no ha creído firmemente en Cristo, si no se ha arrepentido, se ha apartado de su camino de pecado y ha venido a Cristo, le invito a que pueda tener ese provecho y ese privilegio de poder deleitarse en el tiempo de oración con el Señor. Porque los que hemos creído podemos hoy levantar la mano y decir: qué tiempo tan gozoso y qué tiempo de deleite y de provecho para el alma. Pero cuando miramos aquí la palabra en Mateo capítulo 6, el versículo 6, el Señor indicando a aquellos que tenían ese provecho, pero indicando a aquellos que debían ejercerlo, les dice que deben hacerlo en un lugar. Y ese lugar debe ser un lugar alejado, ese lugar debe ser un lugar quieto. En el contexto de ejercer la oración privada, lo primero que debemos de tener en cuenta es que usted y yo debemos orar en un lugar de quietud. Y cuando nos referimos a un lugar de quietud, es un lugar donde no haya ¿qué? Gracias. Distracción. Que no haya distracción. Ahora, dentro de las indicaciones, ¿qué es lo segundo que dice? Vaya al lugar y ¿qué haga? Cierre la puerta. Ahora, ¿me entiende? Cuando lo decía al principio, que esto es algo que honestamente el creyente ha dejado de un lado y es negligente. Ahora sí me entiende cuando ese beneficio de la oración privada que tiene el creyente hoy en día no se practica como debiese practicar. Hoy en día no se hace como se debiese hacer. Porque voy a recordar algo de lo que hemos expuesto junto con el pastor Dani, y es que la oración la hemos vuelto algo tan insignificante, tan pequeño, tan vacío y tan vano. Y vuelvo a retomar algo que dije hace 15 días, hace 20 días, perdón, y es que los afanes de este mundo nos han llevado a dejar de un lado la oración. Y recordando lo que veíamos ahorita, cuando el Señor hacía la invitación a todos para que viniesen a Él a descansar, a encontrar reposo, dos cosas. La primera, ¿cómo entender ese pasaje cuando usted y yo no hemos creído en Cristo? La segunda, ¿cómo encontrar reposo cuando no hemos ni siquiera tenido el privilegio a través de la regeneración de poder tener comunión con Él? Por eso es que la oración se ha vuelto tan vacía y se ha vuelto tan insignificante en la vida del cristiano, porque abusamos de la gracia. Creemos que el tiempo de oración privada es en el Transmilenio, en el CID, en el transporte. Creemos que el tiempo de oración privada es a cualquier
momento cuando hay distracción. Pero el Señor Jesús es claro cuando está dando la indicación en el contexto de ejercer la oración privada. Vuelvo y digo que es un privilegio, mi querido hermano, para aquel que ha creído en Cristo. Es un deleite. Y el Señor Jesús deja en claro y da una directriz que es en un lugar privado y cerrada, ¿qué? La puerta. Y cuando el Señor dice o manifiesta que hay que cerrar la puerta, es con el sentido de dos cosas: de que usted y yo no seamos como los hipócritas. Por eso viene hablando como los hipócritas. ¿Cómo oraban los hipócritas? En las plazas, en las esquinas, ¿cierto? En los lugares públicos. ¿Para que fueran qué? Cuando el Señor Jesús dice que lo hagan en privado y dice que cierren la puerta, es con el sentido de que usted y yo no caigamos en una vida de hipocresía con Él. Él nos quiere hincados, Él nos quiere de rodillas delante de Él, delante del trono de gracia. Y como segunda medida, Él muestra un lugar privado y dice que cerremos la puerta, es para que no haya distracción, como me acabaron de decir, me acabaron de ayudar, y es para que su oración no sea estorbada, pero tampoco para que no sea escuchada. ¿Sí me hago entender? Es para que su oración no sea estorbada, pero tampoco sea escuchada. Porque qué bonito es que alguien lo escuche a uno orando por ese alguien. Cómo se infla el corazón, ¿cierto? Y cómo vamos a tener a la persona después, wow, mire mi hermano cómo ora por mí, y cómo se pone el corazón de uno. No, mi hermano, la oración privada es privada. Miremos un ejemplo del mismo Señor Jesús de cómo Él se apartaba a lugares quietos a orar. Yo quiero invitarlo a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subió al monte a orar aparte. Y dice que cuando llegó la noche, estaba allí, ¿qué? Solo. Note esas dos palabras importantes aquí. Y era el mismo Señor. Era el mismo Señor, que no solo lo enseñó, sino que también dio ejemplo de esto. Se apartaba solo a lugares quietos, de reposo, donde nadie lo podía ver, y ejercía la comunión privada con su Padre. A pesar de que el Señor era un hombre ocupado en su ministerio, porque todos querían estar con Él, todos querían estar detrás de Él, nuestro Señor siempre fue celoso de su comunión con el Padre, siempre. Después vamos a mirar otro pasaje, pero Él siempre fue celoso de su comunión con el Padre. Buscaba un lugar quieto y quizás aislado para orar al Padre. Asimismo usted, mi hermano, mi hermana, usted y yo como creyentes debemos tener un lugar quieto para poder presentarnos delante de Dios. ¿Recuerdan cuando estuvimos mirando las características de la oración? Que una de esas era presentarnos con sinceridad y en humildad. ¿Sí ve por qué es necesario tener un tiempo de oración privada en un lugar donde nadie lo estorbe, donde nadie le interrumpa ese momento tan especial? Porque solo usted y yo sabemos qué pecados hemos cometido delante del Señor. Y todos los días debemos presentarnos ante Él
en lo privado para confesar nuestros pecados. Solo usted y yo sabemos la necesidad que tienen otros hermanos. Y solo ante Él, en lo privado, podemos abrir nuestra boca con sinceridad para rogar y clamar a Él y presentar ruegos y acciones de gracias, como dice Pablo a Timoteo. Por eso el Señor hace indicación de que sea un lugar privado, de que sea un lugar aislado, que nadie lo escuche, que nadie lo interrumpa. Como segundo punto del contexto de la oración, que debemos entender que se debe hacer en un lugar de quietud, es que también se debe hacer a una hora de quietud, en un tiempo de quietud. El Señor era un experto en tener el tiempo exacto para apartarse en su comunión con el Padre. Miremos Mateo capítulo 14, versículo 23 otra vez, como lo miramos aquí atrás. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora miremos Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí nota lo que pasó allí en Mateo? Y quiero recordarles un poco el contexto. Él venía a alimentar a 5,000 ¿qué? Personas. Y pasó al otro lado del río, al otro lado de la ribera. Y estaba con sus discípulos, estaba con los apóstoles. Pero dice, en el contexto de Mateo 14 podemos ver que se apartó, subió al monte y oró solo. Ahora aquí, en Marcos, vemos que después de haber tenido un día exhausto y poder descansar, dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Si lo trajéramos a este tiempo, cuando decimos de mañana siendo muy oscuro, ¿qué hora sería, mi hermano? Y salió y dice que se fue a un lugar desierto. Si dice salió, era porque estaba en un aposento, o estaba, perdón, en un lugar donde se hospedaba con demás personas. Y dice que al salir, entonces decidió irse para un lugar desierto. Y allí que oraba, dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Podemos ver en los dos pasajes que el Señor Jesús, después o al inicio de cada jornada que era extenuante, siempre tenía una hora o un tiempo para orar. Siempre tenía una hora o un tiempo para orar. Ahora, mi hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana. No hay excusas para decir que no nos queda tiempo para nuestra oración privada. No hay excusas. No hay excusas. Que tenemos mucho trabajo, que estamos cansados, que las ocupaciones, que la familia, que el tiempo con ellos, que tengo que decirles algo, que tengo que compartir con mis hijos, que tengo que compartir con mi esposa. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Si esas son tus excusas, no hemos entendido el valor de la cruz y lo necesario de la oración para el creyente como siervo que brama por las aguas. Si esas son sus excusas, no hemos entendido el valor de la cruz y lo necesario que es la oración para el creyente como el siervo que brama por las aguas. El Señor Jesús, Él mismo nos dio ejemplo. De noche iba y oraba. ¿Qué había hecho antes? Lo seguían multitudes. Alimentó a más de 5,000. A la ribera del río todos querían estar detrás de Él. Se apartó
y oró. ¿Qué dice la Escritura? Se levantaba muy de mañana, aun cuando era ¿qué? Pero mis hermanos, con todo el respeto, pero también con todo el ánimo. Uy, no, es que anoche y ayer tuve un día tan pesado que por lo menos debo dormir 5, 4, 6 horitas, porque debo recobrar fuerzas. Y la oración privada, nada. La dejamos de un lado, ni nos acordamos. Y colocando el mismo ejemplo que colocábamos hace unos días, quizás hacemos de la oración algo tan de segundos. Señor, gracias, amén. Esa es la oración privada que como creyentes, esa es la oración privada que ejercemos nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor, mire hermano, voy a decir algo y con todo el respeto y con todo el ánimo. Cuando el Señor no a todos les ha dado ese privilegio, lo vimos ahorita en la Escritura, a todos los invitó, pero no todos tienen la responsabilidad de llevar su yugo. No todos tienen el privilegio de acercarse al trono de gracia, no todos tienen el privilegio de ir a Dios a través de Cristo, no todos tienen el privilegio de abrir su boca para ser escuchado. Miramos el ejemplo del pasaje que estamos viendo. Hay 3 tipos de personas: los hipócritas. ¿Y qué dice el Señor? Ellos ya tienen su paga. Los gentiles, que por su vana palabrería piensa que son, o sea que no son oídos, no lo son. Pero hay un grupo 3 que sí tiene el privilegio. Hay un tercer grupo que sí tiene el privilegio, y es el que narra ahí él, los creyentes. Y usted y yo, si hemos creído, desperdiciamos ese fruto tan hermoso, el cual ha llegado a través de la regeneración que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo desperdiciamos por el simple contexto de decir: estoy agotado, estoy cansado, no me queda tiempo, debo compartir con mi familia, debo compartir con mis hijos. Qué duro es esto. ¿Cuántos han tenido el privilegio de algo? Algo, acuérdense, muchos. ¿Y cuántos hemos aprovechado de ese privilegio? Ahora el privilegio de la oración, y es aprovecharlo de esta manera. Salmo 42, versículo 1. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Señor, a través de este salmo, nos recuerda algo que es tan necesario, que es el agua para un ciervo. Ustedes saben que es un ciervo, ¿no? Y bramar por agua es porque hay sed. Es porque si el ciervo cuando brama y no toma agua, puede morir de sed. Y dice, los hijos de Corea, aquí en este salmo dicen: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí ve la importancia de lo que es tener el privilegio de la oración privada? Y cómo el creyente no ha entendido la importancia de este privilegio. No busquemos, no demos excusas para este beneficio tan hermoso, el cual Dios nos ha hecho partícipes a través de su Hijo amado. No pongamos excusas. Quiero hacer una pregunta y no me vaya a responder, pero ¿quién no necesita de la oración acá? Todos necesitamos de la oración. Todos. Cuando hemos entendido lo que es la oración. Porque si le preguntamos a un gentil, él lo usa como vanas palabrerías. Y si le preguntamos a un hipócrita,
Él quizá levanta la mano y dice, yo he entendido, pero como dice la Escritura, lo hace para que lo vean los demás. Pero un creyente que haya entendido el privilegio, el beneficio de la comunión con Dios, no deja escapar esta oportunidad. Mis hermanos, mire, no importa los afanes del día, no importa las circunstancias que estemos pasando, sea de enfermedad, sea de escasez económica, sea de problemas o circunstancias adversas, sean problemas sentimentales, sean de alegría, sean de gozo, sean de cansancio, sean de desánimo, usted y yo debemos anhelar tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Por eso voy a decir algo muy personal. Y es cuando uno encuentra la respuesta en una persona. No, es que estoy enfermo, a no ser que sea algo extremadamente grave, y lo digo con todo el respeto. Pero a veces con una gripa, no, estoy enfermo y no puedo orar. Es cuando más. Tenemos circunstancias económicas, no, es que la pensadera no me deja, no, es cuando más. Tenemos circunstancias en nuestros hogares, no, es que de estar pensando en él o en ella, no, es cuando más debemos ir a Dios. Tenemos necesidad, es cuando más debemos ir al Señor. Debemos hacer de la oración privada un gozo, un deleite, porque allí encontramos ¿qué? Lo que leímos al principio: reposo, descanso, consuelo, y solo en Cristo. O quiero decirle algo, y espero me entienda el contexto. El Señor Jesús estaba hablando allí en Mateo 5, cuando él nos narra Mateo 5, que vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿cierto? Claro, los que estaban ahí podían verlo físicamente, y la invitación, y aquellos que decidían creerlo podían tener físicamente, ¿cierto? Quizá abrazarlo, quizá cogerle el manto, quizá poderse sentar al lado de él y estar con él físicamente, lo veían. Pero como vimos, esta invitación es para todos, ¿cierto? Usted y yo, ¿cómo podemos verlo hoy a él? ¿Cómo podemos encontrar reposo y consuelo en él? A través de la oración. Quizá no lo vemos físicamente como el privilegio que tuvieron los hermanos allí en el primer siglo, pero hoy, a través de su Espíritu y a través de la palabra y a través de las promesas que le ha hecho a nuestra vida, podemos disfrutar de este gozo, de este deleite. Mi hermano, no importa qué circunstancia, vuelvo y le digo, no importa cuál sea la circunstancia que usted y yo estemos atravesando, la oración privada no solo es necesaria, sino usted debe entender que es un mandato para el creyente. Es un mandato para el creyente. C, o punto 3, dentro del contexto de la oración privada. En toda la oración debe hacerse, o la oración privada debe hacerse en toda ocasión o lugar y bajo cualquier circunstancia. La oración privada debe ejercerse en toda ocasión o lugar y bajo cualquier circunstancia. Quiero comenzar este punto recordando una frase de un autor puritano muy conocido, John Bunyan. Dijo: ora a menudo, pues la oración es un escudo al alma, un sacrificio a Dios y un azote a Satanás. Ora a menudo, pues la oración es un escudo al alma, un sacrificio a Dios y un azote a Satanás. Bajo esta premisa, muchos de los puritanos manifestaban que la oración debía incluir el ser entero, todo el ser,
y debía hacérsele regularmente sin importar la circunstancia, para que el creyente fuese o fuera fortalecido ante toda tentación y que la oración en su vida fuera un hábito. Por eso John Bunyan escribió esta frase. Mis hermanos, estas fechas, aprovechando el tiempo, ¿cierto? Y aprovechando este punto, porque debe hacerse en toda ocasión, lugar y bajo cualquier circunstancia. Estas fechas regularmente son épocas donde las personas viven bajo tradicionalismos, olvidando su responsabilidad en la santificación. Hacemos de los momentos familiares, de los momentos peculiares en felicidad, de los momentos que compartimos con nuestra familia, los hacemos más importantes que los momentos que debemos tener con el Señor. Ay, pero ¿cómo va a decir eso mi hermano? No sea egoísta. No estoy siendo egoísta, porque si el Señor no nos diera la vida, usted y yo no pudiésemos tener esos momentos peculiares de felicidad con nuestra familia. Si el Señor no nos diera misericordia todos los días, usted y yo no podríamos tener los momentos familiares. Si el Señor no nos diera la vida, la salud todos los días, usted y yo no podríamos compartir estas fechas con la familia. Ahora, estoy haciendo referencia por el tiempo, ¿no? Porque es cualquier fecha. Hacemos de estos momentos más importantes que los que debemos tener verdaderamente con el Señor. Que el Señor nos ha rescatado y nos ha dado salvación y nos extiende su misericordia cada mañana para poder compartir de todos estos momentos. Nuestra oración privada debe ser de continuo. ¿Por qué? Primero, teniendo en cuenta que debe ser en todo lugar u ocasión, debemos recordar un poco lo sucedido en la vida del Maestro. ¿Qué sucedió en la vida del Maestro? Vayámonos un momento allí al Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, el Señor Jesús estaba a punto de ser llevado a la cruz. La noche anterior estaba a punto de ser llevado a la muerte. Estaba afligido, estaba muy triste, pero aún así, ¿qué hizo? Oró, oró y oró. ¿Qué hizo? Oró, oró y oró. ¿Y qué recomendó? Velar, velar y velar, que es lo mismo que orar. No importaba el lugar, no importaba la circunstancia. Él tenía una responsabilidad y un ejemplo que dejar, y fue la de enseñar que la oración privada es muy indispensable en la vida del creyente. ¿Cuántos hoy salen de paseo en estos tiempos? ¿Cuántos van de visita a sus familias? Y óigame la excusa, y por pena o por no incomodar, se olvidan del ejercicio de la oración privada. No, es que me da pena. Si voy y me aparto una hora, ¿qué dirán? Si voy y me aparto media hora, ¿qué va a decir mi tatarabuelo? Que hace años no lo visito. Si voy y me siento allí, o si me voy allí para el parque de al frente, que está solo,
donde nadie me va a molestar. ¿Qué dirán? Ese que hace por allá está loco. Entonces me da pena. No, mis hermanos, no hay excusa, sin importar el lugar, sin importar del lugar. Estos tiempos son en donde muchos salen de vacaciones, sí, quizá por los tiempos que tienen en sus trabajos, es entendible, pero el día del Señor y la oración o la comunión que tenemos con Él no deben de ser tiempos en donde encontremos excusa. No, eso no es negociable. No es negociable. No es negociable para un creyente. Que por pena, que me da, no es negociable, mi hermano. Porque el Señor a usted y a mí nos ha rescatado de lo más profundo. ¿Por qué debe ser de continuo? Primero, ya dijimos, ¿cierto? Porque debe ser tenida en cuenta que debe ser en todo lugar. Y segundo, porque debemos entender que no importa la circunstancia, no importa la circunstancia que usted y yo estemos atravesando, siempre es necesaria la oración privada. La Escritura nos llama, nos manda a velar, a orar en todo tiempo, primera de Tesalonicenses 5:17, y por todos los hombres, lo vemos en primera de Timoteo capítulo 2, para que tampoco pongamos como excusa que no tenemos por quién orar. ¿No han escuchado esa excusa? Es como muy frecuente. No, es que ya oré. Uy, pero ¿por qué tampoco? No, es que no encuentro por quién más orar. Cuando la Escritura nos enseña que debemos orar por todos los hombres. Mi hermano no tiene por quién más orar, yo lo invito a que ore por mí. Yo tengo muchas necesidades. Muchas necesidades. Salmo capítulo 86, versículo 1 al 6. Vamos a ver un ejemplo aquí de una circunstancia, de un hombre que usted y yo quizá conocemos a través de la Escritura. Salmo 86, versículo 1 al 6. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. ¿Qué circunstancia estaba viviendo David ahí? El contexto del Salmo 86 es David pidiendo auxilio, ayuda y confianza al Señor, porque tenía muchos que le estaban respirando por la espalda. Por eso cuando comienza diciendo: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y ¿qué? Y menesteroso. ¿Cuál era la circunstancia de David? David estaba angustiado. Hombres se habían levantado para atentar contra su vida. Si usted lee todo el Salmo 86 va a poder ver esto. Y aún así no dudó en ir al Señor en súplica y en oración. ¿Cómo no presentarse delante de Dios si la mayor muestra de bondad es que nos ha librado y nos ha salvado y nos ha dado una eternidad juntamente con Él? Por eso hace un momento decía que cuando estamos en circunstancias se vuelven excusas para no ir al lugar privado. David lo estaban persiguiendo para matarlo y él fue al lugar secreto. Él presentó su ruego ante el Señor. A veces nosotros tenemos nuestros hijos enfermos. No, es que debo cuidarle la fiebrecita. Sí, hay que cuidársela.
pero qué mejor también cuidársela a los pies del que es el dueño de la vida. Es entendible los contextos y entiéndame por favor cuando digo esto, pero no hagamos de las circunstancias excusas. No hagamos de las circunstancias excusas para descuidar el privilegio que Dios le ha dado a sus hijos de buscarle en oración. No hagamos excusa de las circunstancias. No hagamos excusa de los lugares para faltar a la oración. No hagamos excusa de las fechas para faltar a la oración, al deber que tenemos como creyentes. No hagamos excusa, y con esto quiero cerrar, aunque no es la enseñanza directamente del tema, pero me entenderá. No hagamos excusa de todo esto que hemos hablado para faltar al día del Señor. Hay beneficios que Dios nos ha otorgado que no son negociables. No lo son. Mis hermanos, ¿qué aplicaciones pensaba? Y quiero ser un poco abierto y personal y sincero con ustedes. ¿Qué aplicaciones podemos darle a esto cuando todo es tan claro, el tema de la oración privada? ¿Qué aplicaciones? Solo usted y yo sabemos qué aplicaciones podemos dejar por sentado esta mañana a través del llamado y del recuerdo que Dios nos está dando a través de su palabra para que no descuidemos la oración privada. ¿Qué aplicaciones? Decir más, decir menos, es muy claro lo que la palabra nos enseña. No descuidemos el beneficio de la oración privada. Iglesia, ánimo. Comenzamos hoy por fechas, como lo dijimos al principio en la bienvenida. Por fechas comenzamos un nuevo año. Ánimo, iglesia. Ánimo. Antes de pensar como en muchos lugares hacían decretar y hacían arrebatar y hacían confesar, antes de pensar en eso, iglesia, el Señor quiere obediencia y no sacrificios. El Señor se agrada más de eso. El Señor necesita, el Señor quiere hijos obedientes a su palabra. Una iglesia que se humille, que se postre delante de ti. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar.